Gracias. No funciona, ¿no? No, voy a hablar. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Piero Custodio, soy médico cardiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. En primer lugar, para agradecer a la comisión organizadora por la invitación. Es el segundo año ya que me invitan para eh, presentar ese tema acerca de anatomía y fisiología cardíaca. Y agradecer también, así como al doctor Azañero y a todos los médicos asesores con los cuales ustedes van a compartir, que pues han sido también en algún momento docentes míos y a los cuales pues les debo también le debo mucho conocimiento y mucha amistad, motivo por el cual son también docentes a los cuales pues hay que agradecerles mucho y aprender mucho de ellos, ¿no? Ok, bueno, este primer tema que me han encargado es acerca de anatomía y fisiología cardíaca. Es un tema, la verdad, que un poco tedioso, pero definitivamente, como ustedes saben y como ustedes habrán visto en sus rotaciones de medicina o como van a comenzar a ver estos días en sus rotaciones en el hospital, definitivamente la cardiología es todo un engranaje y que es muy versátil, ¿no? Definitivamente uno comienza con la historia clínica, tiene que hacer un examen semiológico muy exhaustivo a los pacientes, se basa mucho en la auscultación, en el examen físico. A partir de lo que el paciente nos dice y lo que nosotros auscultamos, lo que nosotros examinamos, planteamos una impresión diagnóstica. Y definitivamente en la cardiología, para llegar a un diagnóstico definitivo, nos basamos mucho en exámenes auxiliares. Desde una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un ecocardiograma. Ustedes habrán visto que ve toda la estructura interna de las cavidades cardíacas. Actualmente no solamente hay gente que se dedica solamente a la ecocardiografía, sino gente que hace tomografía, resonancia, ¿no? Gente que se dedica solamente a evaluar perfusión miocárdica, exámenes de medicina nuclear para valorar sobre todo isquemia, ¿no? Y con eso define un diagnóstico más exacto, ¿no? Valorar si es un tema isquémico, ¿no? Si es un tema coronario, si es un tema valvular, si es insuficiencia cardíaca, si es un problema congénito. Todo base a todo, como les comentaba, el engranaje en cardiología, todo tiene que encuadrar. No puede ser que el paciente venga con una clínica y la radiografía tenga otra correlación y las imágenes ecocardiográficas o las imágenes tomográficas otra totalmente distinta. En cardiología todo tiene que cuadrar, todo es una secuencia. Lo que el paciente dice, lo que encontramos en el examen físico, lo que dice la placa, lo que dice el eco, lo que dice la tomografía, lo que dice un electro, todo tiene que tener una correlación clínica, ¿ok? De tal forma que llegamos a un diagnóstico que al final, ¿ok? Vamos a, dependiendo de cuál sea este diagnóstico, definir un tratamiento. Puede ser muchas veces, como van a ver, tratamiento médico o en algunos casos, como ustedes van a ver en sus rotaciones, puede ser tratamiento quirúrgico, una cirugía de bypass, como están viendo, puede ser cirugía de reemplazo válvula mitral, aórtica, puede ser cirugía de alguna corrección de alguna cardiopatía congénita, o muchas veces y actualmente pues hay mucha tendencia a hacer tratamiento no solamente médico, no solamente quirúrgico, sino cada vez más tratamiento endovascular, ¿no? Pacientes que tienen problemas coronarios, se les pone stents, pacientes que tienen problemas periféricos, ya sea en arteria aorta, arterias ilíacas o arterias periféricas y miembros inferiores, muchas veces también puede hacer uno dilataciones y resolver los problemas. Pacientes que tienen cardiopatías congénitas, CIA, PCA, uno puede poner dispositivos de cierre por terapias periféricas endovasculares, solamente por accesos a través de la arteria femoral o a través de la arteria radial, y cerrar los defectos, en el caso de las cardiopatías congénitas, a través de estas terapias endovasculares. Entonces, definitivamente para tener todo esta gama, como les decía al inicio, tan versátil de conocimientos, es fundamental, es un requisito indispensable saber, en primer lugar, anatomía y fisiología. Entonces, como les comentaba, si bien es un tema un poco tedioso, ¿okay? Un poco largo y un poco difícil en relación a los demás temas clínicos que ustedes van a ver, es fundamental entender la anatomía, ¿okay? Y es fundamental tener nociones de fisiología para poder hacer todo este engranaje y que sea de alguna forma un poco más sencillo entender. Ok, vamos a comenzar acerca de la anatomía cardíaca.
Cuando hablamos de anatomía cardíaca, definitivamente vemos en la zona externa, ¿ok?, del corazón que hay surcos, como ustedes están viendo, un surco llamado surco interventricular anterior, ¿ok?, un surco llamado surco auriculoventricular o coronario, gracias, ¿ok? Ustedes ven nuevamente cómo este surco interventricular anterior, ¿ok?, va una arteria, que es una arteria de las principales que hay en el corazón. Ustedes ven cómo acá se encuentra siempre hacia adelante, anterior es el ventrículo derecho, sale la arteria pulmonar, que sale anterior, posterior está la arteria aorta. De la arteria aorta, como ustedes están viendo, nacen estas dos arterias principales. Hacia la izquierda, el tronco coronario izquierdo, y este tronco coronario izquierdo se divide en dos, la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior. Es esta arteria descendente anterior la cual va a través del surco interventricular anterior, como ustedes están viendo acá. Y por otro lado, de la aorta sale una arteria hacia el lado derecho, es la arteria coronaria derecha. Entonces, como ustedes ven, ustedes están viendo cómo a través, en el surco, en la cara externa del corazón, en el surco interventricular anterior, va la arteria descendente anterior, ¿ok?, la arteria descendente anterior, y a nivel del surco que divide las aurículas en la parte superior de los ventrículos en la parte inferior, va la arteria coronaria derecha por un lado, y hacia el otro lado va el tronco coronario izquierdo y posteriormente la arteria circunfleja, ¿no? Entonces, ustedes están viendo, como veían la imagen anterior, cuando uno hace una cirugía de bypass, cuando tengan oportunidad de entrar a la sala de operaciones, si ves, uno hace puentes, ¿okay?, desde la aorta, puentes venosos, o en el caso de puentes mamarios, desde la aorta, bypaseando la obstrucción, la estenosis, la lesión aterosclerótica que ocasiona isquemia, bypaseando esa lesión, uno hace puentes venosos o baja una arteria mamaria o hace una conexión de la aorta mamaria, generalmente hacia la descendente anterior, o venosos generalmente hacia la coronaria derecha o hacia la circunfleja, dependiendo a qué nivel esté la obstrucción. Entonces, estas son las arterias epicárdicas principales que tiene el corazón: coronaria derecha, circunfleja, descendente anterior, en la cara anterior del corazón. En la cara posterior del corazón, como ustedes están viendo, ven cómo principalmente, ¿okay?, en un 85% de los casos de las personas, el surco interventricular posterior, ¿okay?, el surco interventricular posterior está ocupado por la arteria descendente posterior. Y esta arteria descendente posterior es lo que se denomina, es la que da la dominancia. Ustedes habrán visto o van a escuchar dominancia coronaria. Dominancia derecha, dominancia izquierda. En el 85% de los casos, la dominancia es derecha. ¿Qué significa dominancia? Significa que la arteria interventricular posterior es una rama de la coronaria derecha en 85% de los casos. En el restante porcentaje de los casos, es decir, un 15% de los casos, esta descendente posterior es una rama de la circunfleja. ¿Okay? Entonces, para recordar aquí, en primer lugar, que la anatomía, ¿okay?, externa, se encuentran las arterias epicárdicas que van, como ustedes están viendo, sobre el corazón. Coronaria derecha, tronco coronario izquierdo se divide en circunfleja y la descendente anterior que va por el surco interventricular anterior. En la zona posterior, el surco interventricular posterior está ocupado por la descendente posterior, que es generalmente rama de la coronaria derecha y de la cual depende la dominancia coronaria. La dominancia coronaria, cuando ustedes escuchen dominancia coronaria, hace referencia a de dónde proviene esta arteria interventricular posterior. Entonces, lo que les comentaba, coronaria izquierda, dominancia coronaria. Coronaria izquierda tiene dos ramas: descendente anterior, circunfleja. Y por otro lado, sale de la aorta la coronaria derecha. La descendente posterior es la que da la dominancia coronaria, como se están viendo acá. Puede ser tanto de la circunfleja como la coronaria derecha, pero principalmente esta descendente posterior es una rama de la coronaria derecha. ¿Okay? Eso es importante saber. Entonces, como les comentaba, en 85% de las personas, la arteria coronaria derecha origina la arteria descendente posterior. Entonces, para que tengan en cuenta que cuando uno hace
un estudio de las arterias coronarias por un cateterismo, es decir, punza una arteria, ya sea arteria radial, arteria femoral, generalmente sube un catéter, llega hasta la aorta, pone contraste y pinta las arterias coronarias, no siempre la disposición coronaria es la misma. Hay gente que tiene mayormente dominancia derecha, es decir, que la descendente posterior es rama de la coronaria derecha, pero hay gente que no, hay gente que tiene que la rama interventricular posterior, la descendente posterior, perdón, es rama de la circunfleja. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. La anatomía coronaria, no es siempre igual en todas las personas, y eso es importante tenerlo como referencia. ¿Qué más? Miren ustedes las relaciones que hay en el corazón. Como les comentaba, las cavidades derechas, ventrículo derecho, aurícula derecha, son anteriores. Las cavidades izquierdas, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, son posteriores. Miren la relación que tiene la aurícula y sobre todo, en general, la cavidad cardíaca con el esófago. Muy cercana, por eso cuando uno tiene dificultad para evaluar la estructura cardíaca por un ecocardiograma, una ecografía cardíaca transtorácica, sobre encima del pecho, sobre encima de la musculatura torácica, una gran ayuda es hacer un ecocardiograma transesofágico. Por la cercanía que tiene justamente el esófago con la estructura cardíaca, nos permite aclarar mucho las estructuras internas del corazón cuando hay alguna limitación técnica o hay alguna dificultad en valorar alguna imagen. Es fundamental hacer un ecocardiograma transesofágico para tener una mejor visualización de las estructuras cardíacas. Sobre todo en el caso, por ejemplo, de masas cardíacas. Fundamental hacer un ecocardiograma transesofágico. Sobre todo en el tema de endocarditis infecciosa. Es fundamental a veces hacer un ecocardiograma transesofágico porque a veces uno tiene la sospecha clínica, pero las vegetaciones a veces son tan pequeñas que no se ven con el ecocardiograma a través del tórax y sí se pueden ver con el ecocardiograma por el esófago. Entonces, ven las estructuras, ven las estructuras nuevamente y sus relaciones que tienen. En el aspecto interno, vamos hacia la parte interna. Miren las diferencias. Definitivamente, las estructuras, como ustedes saben, derechas, están separadas, no se comunican con las estructuras izquierdas. Y las estructuras izquierdas tienen características anatómicas distintas a las estructuras derechas. Miren cómo la aurícula izquierda tiene una superficie lisa. La aurícula derecha tiene una superficie mucho más rugosa por la presencia de los llamados músculos pectíneos. Ustedes saben que a la derecha se encuentra la válvula tricúspide, a la izquierda se encuentra la válvula mitral. Miren cómo es el ventrículo izquierdo. Es de mucho mayor grosor, mucho más compacto, mucho más liso. En cambio, el ventrículo derecho, miren cómo es mucho más trabeculado, mucho más rugoso, de una dimensión, de una cavidad mucho más pequeña en relación al ventrículo izquierdo. Ustedes saben que cuando uno nace, en la circulación fetal hay predominancia generalmente del ventrículo derecho. Conforme va pasando el tiempo, sobre todo a partir de los 3 años, las dimensiones y los tamaños ya se hacen a los de un adulto, donde hay principalmente predominancia del ventrículo izquierdo. Las válvulas, lo que les comentaba. Hacia la izquierda, la válvula mitral es la que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. Posteriormente, viene la que, ustedes saben, viene la sangre proveniente de las venas pulmonares. Llega la sangre hacia la aurícula izquierda. A través de la válvula mitral pasa la sangre hacia el ventrículo izquierdo y posteriormente, a través de la válvula aórtica, sale la sangre oxigenada hacia todo el cuerpo. En el caso del lado derecho, viene la sangre proveniente de las venas cavas, vena cava superior, vena cava inferior, llega la sangre hacia la aurícula derecha, pasa hacia el ventrículo derecho por la válvula tricúspide y posteriormente hay una salida de esta sangre desoxigenada hacia los pulmones a través de la válvula pulmonar. Entonces, las válvulas tienen también una disposición particular. Como ustedes están viendo, la válvula pulmonar, como veían en la imagen externa, es anterior e izquierda, como ustedes están viendo. La válvula pulmonar, en su inicio, de la arteria pulmonar, es anterior e izquierda, y la aorta, como ustedes están viendo acá, la válvula aórtica, es posterior,
¿ok? Posterior y derecho. La tricúspide, están viendo acá la anillo tricuspidio, los velos tricuspidios, ¿ok? Un velo posterior, un velo septal, un velo anterior. Esos son los velos de la válvula aórtica. Los velos de la válvula aórtica son izquierda, derecha y posterior, o también llamado no coronarial, ¿ok? Y la válvula mitral con la valva posterolateral y anteromedial. Entonces acá lo importante es recordar, nuevamente, la pulmonar es anterior e izquierda al nacimiento de la aorta, que es posterior y hacia la derecha, ¿ok? Y recordar sobre todo, quizás lo más frecuente, es recordar que las válvulas, ¿ok?, aórtica y pulmonar tienen 3 velos, son semilunares, y la válvula mitral tiene 2 velos, la válvula tricuspidia tiene 3 velos, ¿ok? Los nombres, pues eso después lo pueden recordar, ¿no? Como les comentaba, la aorta derecha, izquierda, no coronariano o posterior, y en la válvula mitral posterolateral y anteromediano. Entonces, ven ustedes que cuando hablamos de una válvula, hablamos de todo el aparato valvular. Hablamos del anillo valvular, hablamos de los velos valvulares, hablamos de las cuerdas sanguíneas, hablamos de los músculos papilares que fijan estas cuerdas sanguíneas hacia los velos. Por eso que cuando hay lesión de cualquiera de estos puntos, es decir, hay lesión de un músculo papilar, por ejemplo, a través, de una rotura de músculo papilar asociada a un infarto. Cuando hay, por ejemplo, rotura de cuerdas sanguíneas, por ejemplo, en el caso de una endocarditis asociada. Cuando hay perforación de velos, ¿ok? Por ejemplo, también en el caso de perforaciones por endocarditis. Una alteración a cualquier nivel va a producir una alteración en el funcionamiento de la válvula. Puede ser, por ejemplo, si hay una alteración de ruptura, de perforación, una insuficiencia, una falta en el cierre adecuado de la válvula mitral, ¿ok? Igual, entonces, cualquier alteración a cualquier nivel del aparato valvular puede afectar el funcionamiento de la válvula mitral. Cuando hay cardiopatía, por ejemplo, se dilata el corazón. Cuando hay cardiopatía dilatada, se dilata el anillo, la válvula mitral también se hace insuficiente la coactación y también ocasiona, ¿okay?, una alteración, una insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, eso es importante entender, que la alteración de cualquier estructura del aparato valvular va a repercutir en el funcionamiento de la válvula auriculoventricular, ya sea mitral o tricuspide. Y eso es importante también tener en cuenta, que la válvula tiene siempre el mismo origen embriológico que el ventrículo. Es decir, en cardiopatías congénitas eso es importante. Es decir, la válvula mitral siempre da entrada al ventrículo izquierdo. La válvula tricuspidia siempre va a dar entrada al ventrículo derecho. No van a encontrar una válvula mitral con un ventrículo derecho o una válvula tricuspidia con un ventrículo izquierdo. Eso no existe. La válvula, eso es un concepto que ustedes tienen que recordar, la válvula acompaña su ventrículo. La válvula mitral va con su ventrículo izquierdo, la válvula tricuspidia va con su ventrículo derecho. ¿Okay? Eso es importante también recordar, porque en cardiopatías congénitas hay muchas alteraciones. Puede haber alteraciones de situs, puede haber discordancias, la aurícula va con otro ventrículo, el ventrículo va con otra arteria. Pero en el caso de las válvulas es siempre importante tener en cuenta que la válvula siempre da entrada a su mismo ventrículo. La válvula mitral en este caso da siempre entrada al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Ok, en el caso de la válvula tricúspide, lo que comentamos, hay 3 valvas, septal, anterior y posterior. Nuevamente, una diferencia que también es importante remarcar en cuanto al lado derecho, es que estas valvas se fijan a través de cuerdas sanguíneas en un músculo papilar predominante del ventrículo derecho. Suele haber músculo papilar en el ventrículo izquierdo, 2 principales, uno que va a cada velo. En el ventrículo derecho suele haber muchas veces variaciones, no es siempre constante, ¿ok? Pero sí hay siempre un músculo papilar principal del ventrículo derecho. Entonces, van a escuchar por ahí algunos que hacen referencia que una forma de diferenciar, por ejemplo, a veces ecográficamente, un ventrículo, es que el ventrículo izquierdo hay siempre 2 músculos papilares predominantes,
y en el ventrículo derecho solamente uno predomina. ¿Ok? Muy bien. Otra característica importante en el lado derecho es que la válvula tricuspidia está separada de la válvula pulmonar por una zona llamada cresta supraventricular. Vamos a ver que en el lado izquierdo hay continuidad entre la mitral y la aorta, pero en el lado derecho no. En el lado derecho, como ustedes están viendo, la válvula tricúspide está dividida de la válvula pulmonar, separada, es decir, no tienen continuidad, separada a través de esta zona que es la cresta supraventricular. ¿Okay? Cresta supraventricular. Entonces, el ventrículo derecho tiene una zona de entrada, una zona trabecular y una zona de salida, como vamos a ver. ¿Ok? Entonces, es lo que les comentaba. El ventrículo derecho tiene tres segmentos. Una zona de entrada, una zona trabecular propiamente dicha, y la zona de salida, que es lo que ustedes van a escuchar que se denomina el infundíbulo o el cono arterioso. ¿Qué es el infundíbulo? El infundíbulo es el tracto de salida, ¿ok?, de este ventrículo derecho, ¿ok?, para antes de llegar hacia la válvula pulmonar. Entonces, nuevamente quiero que eso les quede claro. En el lado derecho, la válvula tricúspide está separada, ¿ok?, de la válvula pulmonar por la cresta supraventricular, y este ventrículo derecho tiene una zona de entrada, una zona trabecular o muscular propiamente dicha, y el infundíbulo, que es la zona de salida, el tracto de salida de este ventrículo derecho. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a ver que en el lado izquierdo es distinto. En el lado izquierdo, como les comentaba, hay dos valvas, ya hemos comentado, y estas se unen a dos músculos papilares principales. Vimos que en el lado derecho predomina principalmente uno, ¿ok? Y en el lado izquierdo no. Hay dos músculos papilares principales, el anterolateral y el posteromedial. Y esto es lo que les comentaba. La válvula, ¿ok?, mitral anterior medial tiene continuidad con la valva posterior, con la pared posterior de la raíz aórtica. Esto es lo que les quería mostrar, ¿ok? Esta es una imagen de la válvula mitral, vamos a ver más adelante la continuidad mitro-aórtica, donde nuevamente ven la válvula mitral con el velo anterior, el velo posterior, las zonas que unen cada velo son las comisuras, y ven cómo a través de ecocardiografía puede verse, por ecocardiografía 3D, el cierre y la apertura de esta válvula mitral. Entonces, esto es lo que les comentaba. En el lado izquierdo hay una continuidad entre la pared posterior de la aorta y la valva anterior medial mitral. ¿Okay? Entonces, es una característica. A la izquierda hay continuidad mitro-aórtica. En el lado derecho no hay continuidad entre la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Hay una separación por esa cresta supraventricular. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros evaluamos por ecocardiografía. Por ecocardiografía, todo lo que les estoy comentando se puede ver. Para realizar la vista de eje largo paraesternal del corazón se utiliza un transductor de matriz en fase con un tipo de examen cardíaco. ¿Ok? Entonces, si es posible, coloque al paciente en una posición de cúbito lateral izquierdo para reducir el artefacto pulmonar y acercar el corazón a la pared torácica anterior. Es una de las vistas principales. Coloque el transductor en el tercer y cuarto espacios intercostales, inmediatamente a la izquierda del esternón. Mueva el transductor entre el tercer y cuarto espacios intercostales y deslícelo hacia adelante y alejándolo del esternón para detectar la ventana óptima de exploración. Con el eje largo del corazón colocado sobre un plano desde el hombro derecho del paciente hasta la cadera izquierda, gire el transductor para adaptarlo a la constitución física del paciente. El marcador de orientación se encuentra aproximadamente en una posición a las 10 en punto. Este examen también puede realizarse utilizando un tipo de examen abdominal con el marcador de orientación hacia la derecha del paciente. Se puede ver por imágenes, ¿ok? En el lado, en las válvulas semilunares, es decir, la válvula aórtica como la válvula pulmonar, pues estas válvulas, ¿ok?, tienen tres componentes, tienen un anillo, tienen cúspides, tienen comisuras. El área valvular normal es aproximadamente 3 centímetros cuadrados. Y una característica importante, sobre todo cuando ve uno la anatomía externa, es lo que les comentaba. La válvula pulmonar está a la
anterior y a la izquierda de la válvula aórtica. ¿Okay? Anterior a la izquierda de la válvula aórtica. Muy bien. Esta es la válvula aórtica abierta transversalmente y ven nuevamente los velos de la válvula aórtica. Un velo derecho, por a través del cual sale la coronaria derecha, un velo izquierdo a través del cual sale la coronaria izquierda y un velo posterior o también llamado velo no coronarial. ¿Okay? Estos son los velos de la válvula aórtica. Y esto es lo que uno evalúa, ¿okay? La anatomía que uno evalúa cuando hace un ecocardiograma, ¿okay? Y permite definir si hay algún problema estructural o funcional. Ven aquí, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, en una vista llamada de 5 cámaras o vista apical. Y ven aquí nuevamente lo que se ve por la imagen ecocardiográfica, ¿okay? Valorando aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, válvula mitral, válvula aórtica, exactamente igual que en la imagen. Entonces uno puede valorar el tamaño, puede valorar la función de la válvula, puede valorar la función, la contractividad ventricular, puede valorar la salida, ¿okay? Ventricular, la válvula aórtica, la aorta ascendente, en esta vista de 5 cámaras. Y cuando uno hace una vista transversal, ¿okay? Como si cortara transversalmente el corazón, puede tener una idea no solamente de, por ejemplo en este caso, al centro de la válvula aórtica, de la aurícula izquierda, la aurícula derecha, la válvula tricus y el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar, y ve todas las relaciones que esta arteria aorta tiene. Por eso que cuando hay infecciones, endocarditis, a nivel de la válvula aórtica, muchas veces esta puede ocasionar fístulas, ya sea a aurícula izquierda, aurícula derecha, o a veces hacia los ventrículos, sobre todo el ventrículo derecho. ¿Okay? Entonces, en cuanto a las aurículas, la anatomía de las aurículas, de su posición va a depender del situs del corazón. La posición normal, ¿okay? Es que la aurícula derecha esté a la derecha y se le denomina situs solitus. Pero como les comentaba, en niños hay muchas variaciones. ¿Okay? Puede ser que la aurícula derecha esté a la izquierda y se habla de situs inversus, y a veces no es posible diferenciar si es una aurícula derecha o es una aurícula izquierda anatómicamente, y esto se denomina heterotaxia o isomerismo. Entonces, cuando uno ve cardiopatías congénitas, que es un campo también muy amplio, cada año nacen en el Perú 6.000 niños con cardiopatías congénitas, a veces muy complejas. ¿Okay? Entonces, es siempre importante, miren, es importante valorar el situs, que puede ser situs solitus, situs inversos, dextro isomerismo, es decir, ambas aurículas parecen derechas, o leo isomerismo, ambas aurículas parecen izquierdas. Pero es también importante ver que, como les comentaba, puede ser que la aurícula derecha esté con su ventrículo derecho, pero puede ser que esa conexión entre aurículo y ventrículo sea discordante, es decir, que la aurícula derecha esté con el ventrículo izquierdo. La conexión entre el ventrículo y la arteria generalmente es ventrículo derecho con arteria pulmonar, pero puede ser discordante. Puede ser que el ventrículo derecho no esté con la arteria pulmonar, sino esté con la aorta. Entonces, es siempre importante valorar que, como les comentaba, en anatomía, ¿okay? Es importante definir las características anatómicas de cada una de las estructuras, porque después uno ecocardiográficamente puede identificar ante qué estructura estamos y, sobre todo en el caso de niños, ante qué tipo de cardiopatía congénita nos enfrentamos. A veces estas son muy complejas, ¿no? Ok, entonces ciertas características de las aurículas. La aurícula derecha, como les comentaba, es rugosa por la presencia de los músculos pectíneos, recibe sangre de la vena cava superior, que trae sangre venosa de la parte superior del cuerpo, de la vena cava inferior, ¿okay? Que trae la sangre venosa de la parte inferior, y del seno venoso, que es la sangre venosa del mismo corazón. ¿Okay? El sistema venoso del mismo corazón drena a través del seno venoso también en la aurícula derecha. Y la aurícula izquierda, como estábamos viendo, pues tiene una superficie más lisa, tiene una orejuela que es digitiforme, llegan hacia la aurícula izquierda generalmente 4 venas pulmonares, ¿okay? Trayendo sangre oxigenada de los pulmones. Entonces ven aquí la aurícula derecha abierta, ven las características de la aurícula derecha, los músculos pectíneos, la cresta terminal, ven
la llegada del seno coronario con la válvula del seno coronario, que es la válvula de Tevesio. Ven la llegada de las venas cavas, tanto la vena cava superior como la vena cava inferior, la válvula de la vena cava inferior, la válvula de Eustaquio. ¿Okay? Eso para valorar la aurícula derecha. ¿Okay? Y, nuevamente, como les comentaba, ven que el drenaje venoso del corazón, ¿okay? Las venas principales del corazón drenan también a través del seno coronario a la aurícula derecha. ¿Okay? Entonces, cuando uno hace estimulación cardíaca, por ejemplo, en personas que tienen bloqueos completos, que requieren marcapasos, o actualmente cuando ustedes hablen del tema de falla cardíaca, personas que tienen baja fracción de eyección, actualmente hay métodos para mejorar algo su fracción de eyección, son dispositivos de resincronización, es decir, ponen un cable en el ventrículo derecho, ponen un cable en el ventrículo izquierdo y estimulan la contracción simultánea. Cuando uno estimula, a través de un marcapaso, los cables van hacia la cavidad derecha, hacia aurícula derecha, ventrículo derecho. Cuando uno pone dispositivos de resincronización, el cable que va hacia el ventrículo izquierdo, como están viendo acá, este cable va a través del seno coronario, uno puede llegar, a través del seno coronario uno puede llegar sobre las venas y establecerse sobre la superficie ventricular izquierda. Entonces, definitivamente es importante saber que uno puede estimular el ventrículo izquierdo accediendo a través del seno coronario, llegando al sistema venoso y pasando un electrodo, un cable sobre el ventrículo izquierdo para estimular el ventrículo izquierdo, y es así como hacen, por ejemplo, la terapia de resincronización. Colocan un dispositivo, aurícula derecha, ventrículo derecho, y un dispositivo, un cable, a través del seno coronario sobre el ventrículo izquierdo para favorecer la contracción simultánea y mejorar la contractibilidad y la fracción de eyección en los pacientes que tienen fracción de eyección muy disminuida. Entonces, ventrículo derecho, como les comentaba, la cresta supraventricular es la que separa la cámara de entrada de la de salida. Hay un músculo papilar predominante. Esta es una característica también fundamental del ventrículo derecho. Hay una banda que se llama una banda moderadora que conecta el septum interventricular con la pared libre del ventrículo derecho. Y solamente el ventrículo derecho posee infundíbulo. El ventrículo derecho solamente es el que posee infundíbulo, un tracto de salida. El ventrículo izquierdo no es así. El ventrículo izquierdo es liso, no hay separación entre la zona de entrada y la zona de salida. Hay, a diferencia del lado derecho, principalmente dos músculos papilares, son paredes más gruesas, más lisas y no tiene infundíbulo. Entonces ven nuevamente el ventrículo izquierdo, mucho más liso, mucho más compacto, dos músculos papilares principalmente, y es lo que también vemos cuando hacemos imágenes. El ventrículo izquierdo, mucho más pequeño, mucho más rugoso, principalmente tiene un músculo principal papilar, un músculo papilar principal. Y es lo que ve uno cuando hace imágenes. Y eso es importante porque cuando uno hace correlación con las imágenes, cada segmento anatómico desde la base del corazón hasta el ápex del corazón divide la zona ventricular izquierda en 16 segmentos, como ustedes están viendo acá. 16 segmentos, como ustedes están viendo acá. Cada zona tiene un nombre. A nivel basal, a nivel medio, a nivel apical. A nivel basal, los segmentos anterior, inferior, cada uno de los que ustedes están viendo acá a nivel medio y a nivel del ápex. En el corazón, entonces, a nivel del ventrículo izquierdo, hay 16 segmentos ventriculares. Y eso tiene una correlación. Por ejemplo, llega un paciente, con dolor torácico, náuseas, vómitos, sudoración profusa, un dolor torácico opresivo, típico en relación a una angina, le hacen un electrocardiograma, ven supradesnivel del ST en 2, 3, ABF, es un infarto inferior, hacen un ecocardiograma, van a ver que la contractibilidad
en la cara inferior está disminuida, hay una hipoquinesia inferior, entonces hay una correlación entre lo que el paciente trae en el electrocardiograma, hay un infarto de cara inferior, en el ecocardiograma hay hipoquinesia de la cara inferior. Entonces, como ustedes van a ver cuando vean el tema de síndrome coronario agudo, ST elevado, el tratamiento es, dependiendo del tiempo, si está a tiempo, hacer una reperfusión precoz. Idealmente, si está en un centro que se puede hacer un cateterismo cardíaco, si es un ST elevado, para hacer una angioplasia. Y depende qué arteria abrir, depende que nosotros identifiquemos cuál es la responsable por el electro, guiados también muchas veces por el ecocardiograma, porque como les comentaba, cada segmento, ¿okay?, tiene una irrigación. Entonces, a lo que voy es, yo tengo un paciente que vive con un cuadro coronario agudo, veo en el electro un ST elevado en cara inferior, veo en el eco hipoquinesia en cara inferior. Si yo veo hipoquinesia en cara inferior, veo en el electro un ST elevado en 2,3-ABF que es cara inferior, yo estoy pensando que la responsable, antes de ir al cateterismo, yo estoy pensando yo que la responsable es la coronaria derecha, y que independientemente pueda estar la descendente anterior o la circunfleja enferma, yo tengo que ir a buscar qué hay en la coronaria derecha, porque probablemente la coronaria derecha es la que se ha tenido un trombo, está agudamente obstruida, y es la que hay que abrir. ¿Me dejo entender? Entonces, parece sirve, como les digo, todo tiene una correlación. El paciente viene con un cuadro clínico, le hago el electro, hago la imagen, correlaciono la imagen, voy a hacer una imagen, un examen invasivo, tengo que correlacionar todo. No puede ser que el paciente venga con un infarto inferior, a hipoquinesia inferior y luego voy a poner un stent a la descendente anterior, por más que tenga enfermedad. La responsable, si viene un paciente con un infarto inferior, hipoquinesia en cara inferior en el ecocardiograma, es que lo más probable es que sea la coronaria derecha. ¿Okay? Entonces, todo tiene que tener una correlación clínica. Entonces, ustedes están viendo acá que cada uno de los segmentos anteriores son principalmente irrigados por la descendente anterior. Los segmentos inferiores son principalmente irrigados por la coronaria derecha. Y los segmentos anterolaterales e inferolaterales pueden tener una irrigación mixta, pero donde principalmente interviene la arteria circunfleja. ¿Okay? Entonces, para tener una idea de que las caras anteriores, ¿okay?, del ventrículo izquierdo tienen irrigación de la arteria descendente anterior, las zonas inferiores de la coronaria derecha y las caras laterales por la arteria circunfleja. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí, lo que les comentaba hace un momento. Ahí está. Ok. Pues nuevamente aquí lo que les comentaba hace un momento. Lo que nosotros conversamos anatómicamente, ¿ok?, hace un momento, la aurícula izquierda, las válvulas de la válvula mitral, el ventrículo izquierdo, la válvula óptica, ¿ok? Todo esto se valora a través de imágenes, no solamente ecocardiografía, puede ser a través de una resonancia, puede ser a través de una tomografía, ¿ok? Y esto nos permite valorar alteración. Ven ustedes acá, un paciente que tiene muy buena contracción, sin ser cardiólogos, ¿cómo está acá? ¿Cómo está la contractibilidad? Muy disminuida, o muy deteriorada. No hace falta ser especialista. Hay una clara diferencia entre la contracción, entre el movimiento, entre el acercamiento de las paredes ventriculares izquierdas aquí. Evidentemente este paciente tiene una contractibilidad muy disminuida, una fracción de eyección muy disminuida, una cavidad, miren acá, la relación entre la aorta y la aurícula izquierda, miren esta aurícula izquierda, una aurícula izquierda muy dilatada, un aurícula izquierdo también bastante dilatada. Entonces, definitivamente, como les comentaba, la anatomía es importante para hacer toda una correlación clínica y también en cuanto a imágenes para el diagnóstico. Ok, entonces las arterias coronarias ya hemos ido conversando anteriormente. Una arteria coronaria derecha, una arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria izquierda o tronco coronario izquierdo, okay, se divide en dos: arteria circunfleja y arteria descendente anterior. Okay, eso es importante. Nuevamente les comento, los puentes, okay, de bypass van principalmente hacia estas arterias, okay, hacia estas principales ramas. Pero cada una de estas tiene diferentes
divisiones que vamos a ver. Miren cómo la arteria coronaria derecha da una rama, ¿ok?, hacia el nodo sinoatrial, da una rama auricular, da ramas también llamadas ramas marginales agudas, ¿ok?, ramas marginales agudas. La descendente anterior da ramas llamadas ramas sectales y ramas diagonales, ¿ok? Y la circunfleja va a dar ramas, principalmente ramas marginales obtusas, ¿ok? Entonces, para tener en cuenta, descendente anterior, sus principales ramas son ramas sectales y diagonales. La circunfleja principalmente da ramas marginales obtusas. Y la coronaria derecha tiene una rama hacia el nodo sinoauricular, una rama auricular, ramas marginales agudas, la descendente posterior que conversamos también anteriormente en la cara posterior. Entonces, nuevamente, las ramas de la coronaria derecha, una rama del nodo sinusal, una arteria del cono, ¿ok?, hacia el infundíbulo pulmonar, ramas marginales agudas, la arteria del nodo auriculoventricular, la descendente posterior, como también les comentaba, en un 85% de los casos, son las principales ramas de la coronaria derecha. Y la coronaria izquierda, como vimos anteriormente, se divide en circunfleja y descendente anterior. La descendente anterior tiene ramas, principalmente diagonales y septales. Ok. Entonces, nuevamente, la descendente anterior tiene ramas septales y ramas diagonales. ¿Ok? Septales y diagonales. Y la circunfleja, en un porcentaje menor, irriga el nodo sinusal, ¿ok? Tiene marginales, denominados marginales obtusas, y un porcentaje menor, 10 a 15% de los casos, da la arteria descendente posterior. Entonces, esto nuevamente es valorado por imágenes, y esto lo ve no solamente el cardiólogo, sino también lo valora el cirujano cardiovascular. El cardiólogo, porque lo realiza, el cardiólogo intervencionista realiza el cateterismo. Esta es una coronaria derecha, ¿okay? Esta de atrás es la descendente posterior, están viendo acá, y esto es, ¿cómo se llama? Al otro lado, la coronaria izquierda. ¿Tienen el cargador, por favor, de la máquina? El cargador de la máquina. Ok, entonces, esta es la coronaria izquierda, esta es la arteria descendente anterior, que ustedes están viendo acá. Esta es la arteria descendente anterior en un cateterismo. ¿Ok? Estas son sus ramas diagonales, estas son sus ramas sectales. Y hacia el otro lado, esta es la arteria circunfleja. ¿Ok? Tiene un ramo acá, que es un ramo intermedio. ¿Ok? Entonces, nuevamente les comento, esto es valorado por el cardiólogo intervencionista que hace el procedimiento, y con el cirujano cardiovascular. En cardiología y cirugía cardiovascular van a escuchar mucho de un grupo, un equipo, ¿ok? Un team, porque no solamente es decisión del cardiólogo, siempre las decisiones son conjuntas. Se siente el cardiólogo clínico, se siente el cardiólogo intervencionista, se siente el que hace la imagen en el ecocardiograma, se siente el que es un médico cardiólogo nuclear o el que ha hecho algún estudio no invasivo, se siente el cirujano cardiovascular y deciden muchas veces en conjunto qué tratamiento quirúrgico o qué tratamiento médico o qué procedimiento intervencionista hay que realizar, o si solamente el paciente se queda con tratamiento médico. Entonces, siempre en cardiología, como les decía, es algo que involucra muchas cosas, ¿ok? Desde la historia clínica, la semiología, todo lo que les comenté al inicio, para al final elegir el mejor tratamiento para los pacientes. Ok, y en los vasos, básicamente para que ustedes recuerden la circulación, ¿ok?, que sale de la arteria aorta ascendente. Ustedes saben, la aorta, en su trayecto inicial, salen tres vasos principales. El tronco, ¿ok?, brachiocefálico izquierdo, el tronco brachiocefálico derecho, la arteria carótida izquierda y la arteria subclave izquierda. Son las tres ramas que salen de esta aorta ascendente al nivel del callado aórtico. Aorta ascendente, callado aórtico, posterior viene el istmo aórtico y viene ya la aorta descendente. Y eso es importante entender, porque así como hay patología estructural cardíaca, así como hay patología, digamos, estructural cardíaca, problemas valvulares,
cardiovasculares, problemas miocárdicos. Hay también problemas coronarios, hay problemas eléctricos, hay problemas también que ven los cirujanos cardiovasculares y los cardiólogos de grandes vasos, por ejemplo, dilataciones de aorta, aneurismas de aorta, por ejemplo, disecciones de aorta, cuando la íntima aórtica se divide en dos y eso muchas veces ocasiona una emergencia. Entonces, la disección aórtica, que es cuando hay una ruptura de la íntima aórtica y se produce una división entre una luz verdadera por donde va la luz, por donde va la sangre, y una luz falsa donde se llena de coágulos, el tratamiento va a depender muchas veces a qué nivel está en la aorta. Si es una disección de aorta que involucra la aorta ascendente y el callado aórtico, el tratamiento es quirúrgico. Si es una disección de aorta que está posterior, posterior al callado aórtico, es decir, que solamente está en la aorta descendente, el tratamiento inicialmente puede ser solamente médico. Entonces, definir, en el caso de patología de grandes vasos, en el caso específico de patología de aorta, a qué nivel está una lesión, si involucra aorta ascendente, callado aórtico o aorta descendente, es también fundamental para decidir si va a ir solamente a tratamiento médico o a tratamiento quirúrgico muchas veces. Como decía, en el caso de disección, la disección aórtica puede ser disección de Stanford A cuando involucra aorta ascendente o Stanford B cuando involucra aorta descendente. Stanford B, tratamiento médico inicialmente. Stanford A, el paciente es una emergencia, tiene que ir a cirugía rápidamente porque si no el pronóstico de esos pacientes es malo. Ok, básicamente acá vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de conducción. Como ustedes saben, el impulso eléctrico inicia a nivel del nodo sinusal. Ese nodo sinusal está cerca de la unión de la vena cava superior y la porción sinusal del aurículo derecho. Y se encuentra también debajo, menos de 1 milímetro del epicardio. Por eso que cuando hay problemas en cuanto a pericarditis, el nodo sinusal puede tener algún tipo de alteración y producir muchas veces arritmias, por ejemplo. El nodo auriculoventricular está debajo del endocardio sectal de la aurícula derecha, por encima de la válvula tricúspide y delante del seno coronario, como vamos a ver. Entonces, están viendo el nodo sinusal, cerca de la desembocadura de la vena cava superior en el techo de la aurícula derecha. Ven que hay un nodo auriculoventricular, este nodo auriculoventricular se encuentra por encima de la válvula tricúspide. Ven como hay haces que conectan el nodo sinusal con el nodo auriculoventricular, haces internodales, así se denominan. Posteriormente, del nodo auriculoventricular parte el haz de His, y este haz de His posteriormente va a tener dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha, para finalmente terminar en las fibras de Purkinje en cada uno de los músculos. Entonces, este es el sistema de conducción: nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, este haz de His que perfora la parte membranosa del septum interventricular y posteriormente se divide en dos ramas, izquierda y derecha. Y la rama izquierda al mismo tiempo se subdivide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Entonces están viendo cada una de las partes del sistema de conducción cardíaco, cada una de las partes del sistema de conducción cardíaco. Y vean que el nodo auriculoventricular y el haz de His se encuentran muy cerca del septum interventricular, la porción membranosa. Por eso es que cuando los cirujanos cardíacos corrigen defectos del tipo de C y B perimembranosos, es relativamente frecuente que ocasionen lesión del nodo auriculoventricular, porque muchas veces ponen parches a nivel de esta zona membranosa del septum interventricular, pueden lesionar el nodo auriculoventricular y a veces ocasionar bloqueos completos post-cirugía. Entonces, nuevamente, el sistema de conducción, ven como hay un retraso normal a nivel del nodo auriculoventricular para que pues primero se contraigan las aurículas y posteriormente se contraigan los ventrículos. Entonces, el sistema de conducción cardíaco tiene esta característica, que es una característica de automatismo.
y el que tiene un mayor automatismo definitivamente es el nodo sinusal, ¿okay? Que va a una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto en reposo. El impulso eléctrico pasa de aurículas a ventrículos, como les comentaba, a través del nodo aurículo-ventricular, vía haces internodales. Pero no siempre. Ustedes van a ver, cuando roten, en la cardiología, sobre todo en la parte de arritmias, puede haber personas que tienen vías accesorias, es decir, que saltando esas vías de conducción normal que vimos, nodo sinusal, haces internodales, nodo auriculoventricular, hay vías accesorias que comunican las aurículas con los ventrículos, hay vías accesorias que comunican el haz de His con el ventrículo, hay vías accesorias que comunican los haces internodales con el ventrículo, y esas vías accesorias pueden condicionar arritmias, muchas veces taquicardias, que el paciente venga con taquicardia, sobre todo con QRS estrecho, que vienen en emergencia repetitivamente, y esos son los denominados fenómenos de precipitación, es decir, son personas que tienen vías accesorias que compiten con las vías normales, fisiológicas, y pueden condicionar arritmias. Por ejemplo, el clásico síndrome de Wolff-Parkinson-White que ustedes han visto, han escuchado, seguramente tendrán oportunidad de ver en el hospital cuando estén rotando, donde hay una vía de conducción accesoria que comunica la aurícula con el ventrículo, y esta hace que el impulso eléctrico vaya mucho más rápido por la vía accesoria que por la vía de conducción normal hacia el nodo auriculoventricular, de tal forma que nosotros vemos en el electrocardiograma pues un PR corto, cuando lo normal debe medir de 0,12 a 0,20 milisegundos. En el síndrome de preexcitación tipo síndrome Wolff-Parkinson-White mide menos de 0,12. Vemos como característica también esta onda delta, vemos un QRS ancho, vemos alteraciones en la repolarización de la onda T. Todo esto en relación a que nos indica que en el sistema de conducción eléctrico anatómico hay una vía accesoria que está conduciendo mucho más rápido que el sistema de conducción normal, y que si bien en ese momento la vía de conducción es anterógrada, por acá baja el estímulo por acá para llegar hacia el resto de segmentos ventriculares, en algún momento, ¿okay?, esa vía accesoria puede ocasionar un círculo, una retrada que ocasionará arritmia. ¿Okay? Entonces, definitivamente es importante que tengan ese concepto, que si bien hay vías de conducción normales, que son las que comentaba anteriormente, en algunas personas que tienen arritmias pueden haber vías accesorias y condicionar vías de preexcitación que condicionen arritmias, sobre todo supraventriculares, a repetición. ¿Ok? Esto ustedes ya lo saben, todo el sistema de conducción, toda la célula muscular, ¿ok? La despolarización muscular tiene una fase, como cualquier célula, en general que tiene una potencial de membrana entre menos 80 a menos 100 milivoltios. Cuando llega a un potencial de umbral se da la ley de Tobin, es decir, cuando llega a ese potencial se despolariza, ¿okay? La célula se encuentra en esta fase 0 donde hay gran cantidad de entrada de sodio, la fase 1 donde sale potasio, sale cloro, la fase 2 donde entra calcio, es una fase de meseta, la fase 3 donde sale potasio, nuevamente cae el estímulo hacia una línea de base, pero las células que son marcapaso, como la célula del nodo sinoauricular o la célula del nodo auriculoventricular, tienen un potencial de membrana menor, es decir, mucho más cercano a cero, y tienen otra capacidad que es de despolarización automática, es decir, tienen una fase 4 en pendiente donde nuevamente llegan a cero y están continuamente despolarizándose estas células marcapaso. Entonces, todas las células del sistema de conducción tienen automatismo. Todas las células tienen automatismo. Como les dije al inicio, la que mayor automatismo tiene es el nodo sinusal. Pero cuando el nodo sinusal no funciona, entra el nodo auriculoventricular a una frecuencia menor, pero entra a comandar. Cuando el nodo auriculoventricular no funciona, como en los bloqueos auriculoventriculares completos, entra una rama, por ejemplo, del haz de His a comandar. Así. Cuando el haz de His no funciona, puede ser una rama mucho más distante. La idea es, cuanto más superior, ¿okay?, es el inicio de la conducción, la frecuencia es mucho mayor.
60 a nivel del nodo sinusal, 40 a nivel del nodo auriculoventricular. Cuanto más abajo es el bloqueo, es decir, el nodo auriculoventricular más hacia abajo, el escape, es decir, el latido que va a conducir el impulso que va a hacer que el corazón se contraiga va a ser cada vez menor. Entonces, cuando ustedes vean bloqueos, más adelante van a ver los bloqueos, se dividen bloqueos suprafisianos por encima del haz de His, que generalmente tienen frecuencias de escape, es decir, de respuesta mayores, por encima de 40 latidos por minuto, y bloqueos infragisianos, es decir, por debajo del haz de His con respuestas de escape mucho menores y por lo tanto frecuencias mucho más bajas, mayor sintomatología, mayor riesgo que el paciente se sincopee, mayor riesgo que el paciente pueda fallecer incluso súbitamente, ¿no? ¿Qué más en cuanto a fisiología? Bueno, en esta parte es importante recordar la ley de Frank-Starling. Como ustedes saben, la ley de Frank-Starling hace referencia a la ley de longitud-tensión. Mientras más se llena este ventrículo izquierdo de volumen, mientras más se distiende la fibra miocárdica, más tensión ocasiona, y mayor capacidad de contracción habrá. ¿Qué más? ¿De qué depende el volumen con que se eyecta el ventrículo izquierdo? Depende de la precarga, del volumen que tiene al final de la diástole este ventrículo izquierdo. En general, este volumen al final de la diástole suele ser más o menos 120 centímetros cúbicos. Depende del inotropismo, de la capacidad contráctil que tiene ese ventrículo, hablando del ventrículo izquierdo. Y depende de la poscarga, es decir, la tensión que el músculo tiene que desarrollar durante la contracción. Es decir, la resistencia que tiene que vencer para contraerse ese ventrículo. Entonces, si hay una disminución de la precarga, por ejemplo, un paciente que pierde volumen, un paciente que está en hipovolemia, por ejemplo, un paciente que tiene una obstrucción de la válvula mitral, tiene una obstrucción, el ventrículo izquierdo recibirá menos volumen al final de su diástole. Definitivamente el volumen sistólico que salga del cuerpo en cada eyección disminuirá. Si es un paciente que tiene disminución de la capacidad contráctil, un paciente que tiene enfermedad coronaria, un paciente que tiene algún tipo de miocardiopatía, enfermedad intrínseca del músculo, definitivamente el inotropismo disminuye, la capacidad contráctil disminuye, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo disminuirá. Si es un paciente que tiene una alteración de la poscarga, por ejemplo, un paciente que tiene una obstrucción en la salida del ventrículo izquierdo, el ejemplo más claro, cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. Hay un septum tan hipertrófico, un septum interventricular tan hipertrófico que ocasiona obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, aumenta la dificultad para que salga la sangre, aumenta la poscarga, disminuirá el volumen sistólico de eyección del ventrículo izquierdo. Una enfermedad de la válvula aórtica, igual, ocasionará una obstrucción de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo y una disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Entonces, todo esto afecta el volumen que sale del ventrículo izquierdo. Y al mismo tiempo, ¿de qué depende la precarga? Como comentaron por ahí, depende del volumen total de sangre que hay, depende del retorno venoso, depende de la contracción auricular. Depende de la contracción auricular. Entonces, un ventrículo izquierdo, que de pronto tiene baja fracción de eyección, y es un paciente, por ejemplo, que pierde la contracción auricular, por ejemplo, un paciente que comienza a hacer fibrilación auricular y la aurícula le aporta un 20% al volumen ventricular izquierdo, pero si de por sí es un ventrículo que eyecta poco, y aparte uno le quita el volumen que le llega de la aurícula izquierda, definitivamente el volumen que sale del ventrículo izquierdo disminuirá y el simple hecho de entrar a la fibrilación auricular muchas veces es un desencadenante para que los pacientes comiencen a tener sintomatología. Depende de la distensibilidad de ese ventrículo. Si es un ventrículo rígido, definitivamente, por ejemplo, en las cardiopatías, dilatada, hipertrófica, restrictiva. Si es un ventrículo muy restrictivo, no llena la sangre adecuadamente, no se distiende, no llena, definitivamente el volumen que salga también de ese ventrículo izquierdo se alterará. Y en el tiempo diastólico, a mayor diástole, a mayor tiempo de diástole, mayor llenada. Si es un paciente que está con frecuencias cardíacas más bajas, tendrá mayor tiempo de llenado. Si es un paciente que está con frecuencias cardíacas mucho más altas, en una taquicardia, por ejemplo,
tendrá mucho menor tiempo de llenarse. Entonces, pongámonos en el caso, por ejemplo, una estenosis aórtica, y encima es una estenosis aórtica, sale poco a través de la aorta, y encima es un ventrículo izquierdo en un paciente taquicárdico, se llena poco, ¿okay? Y al mismo tiempo sale poco. Definitivamente será peor para él tener un paciente en estenosis aórtica, frecuencias cardíacas mucho más elevadas. Le conviene a las estenosis en general tener tiempos diastóricos mayores para que se llene más y tenga mayor capacidad también posteriormente de eyección. Y el retorno venoso, ¿de qué depende? Van a ver que el retorno venoso, por ejemplo, disminuye con el Valsalva. Cuando uno hace Valsalva, cuando uno aumenta la presión intratorácica en la maniobra del Valsalva, disminuye el retorno hacia la aurícula derecha. Cuando uno hace Valsalva, disminuye el retorno hacia la aurícula derecha. Cuando uno está de hiperestación, parado en los pies, disminuye el retorno hacia la aurícula derecha. Cuando uno está acostado, aumenta el retorno en la aurícula derecha. Cuando uno está en actividad muscular, aumenta el retorno hacia la aurícula derecha. Y esto es un signo también a veces importante que ustedes habrán escuchado, por ejemplo, hablar del signo de Rivera-Carvalho. Por ejemplo, el signo que cuando uno inspira, aumenta el retorno venoso. Entonces, por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia tricuspidia, uno inspira, aumenta el retorno venoso hacia el lado derecho. En el momento que uno ausculta al paciente a nivel del foco tricuspidio, se aumenta la intensidad del soplo. Signo de Rivera-Carvalho positivo. Es un signo en relación a insuficiencia tricuspidia. Uno pone el foco tricuspidio, le hace al paciente inspirar, aumenta el soplo e intensidad cuando uno inspira, porque aumenta el retorno venoso, aumenta la insuficiencia tricuspidia. Es un signo que descubrió o que describió este médico mexicano que tiene ese nombre, signo de Rivera-Carvalho positivo, es un signo en relación a insuficiencia tricuspidia. Entonces, para que recuerden, la aurícula contribuye 20% del llenado ventricular total. ¿Qué más? Hay condiciones, medicamentos, que afectan el inotropismo, la contractibilidad. Las catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina, son inotrópicos positivos. El digital es inotrópico positivo. El calcio, son inotrópicos positivos y favorecen la contractibilidad. Pero también hay situaciones que son inotrópicas negativas. Beta bloqueantes, calcio antagonistas, antiarrítmicos en general, acidosis, hipoxia, isquemia, todo esto condiciona que la contractibilidad disminuya y por lo tanto, lo que comentamos hace un momento, la cantidad de volumen que sale del ventrículo izquierdo también disminuye. Entonces, definitivamente, si es un paciente, por ejemplo, que está en una falla cardíaca aguda, en un shock cardiogénico, por ejemplo, tiene pobre perfusión, pobre presión, hipoperfusión distal, no pueden, pues, en esa condición, pues, dar un beta bloqueante, dar un calcio antagonista, dar uno de estos medicamentos. No están contraindicados, porque afectan la contractibilidad. Y la poscarga, como les comentaba, depende, en relación a la tensión que tiene que ejercer el ventrículo izquierdo para contraerse. Y esa poscarga depende de la ley de Laplace. Es esta ley que está acá. No voy a ahondar en esto, pero es la ley que hace relación en que la tensión tiene relación con la presión intraventricular por el radio dividido entre el grosor de la pared ventricular. Entonces, algunos conceptos más, y ya estoy acabando, para recordar. Fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? La fracción de eyección es el volumen con la que se llena el ventrículo izquierdo. El volumen con la que se llena el ventrículo izquierdo. ¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje sale del ventrículo izquierdo? Es decir, el volumen diastólico menos el volumen con el que queda el ventrículo izquierdo, volumen telesistólico, entre el volumen telediastólico, esa proporción, cuánto eyecta del ventrículo izquierdo en relación, cuánto del ventrículo izquierdo se eyectó en cada contracción en relación a lo que se llenó, esa relación es la fracción de eyección.
para que ustedes lo entiendan, el volumen es volumen telediastólico menos volumen telesistólico al final de la sístole, entre volumen telediastólico por 100, esa es la fracción de eyección. Lo normal, más del 55%. Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando ustedes vean insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca se divide principalmente en dos grandes grupos: fracción de eyección, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja, insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada. Se tratan completamente distintos. Fracción de eyección baja, ¿a qué se denomina fracción de eyección baja? Aquellos que tienen fracción de eyección menos del 40%. Fracción de eyección baja, aquellos que tienen fracción de eyección menos del 40%. Y eso es importante, ¿por qué? Porque la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección baja se trata distinto. Hay medicamentos muy evidenciados y reconocidos que mejoran supervivencia en insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja. ¿Cuáles son ellos? Ustedes ya saben. Medicamentos que mejoran supervivencia en insuficiencia cardíaca, fracción de eyección baja. Lo que todo paciente debe recibir. IECAS, definitivamente. Beta bloqueantes y antagonistas, ¿ok? Del tipo espironolactona, ¿ok? Entonces, todo paciente con fracción de eyección baja debe recibir IECAS, beta bloqueantes, antagonistas de la aldosterona como espironolactona, ¿ok? Eso mejora la supervivencia definitivamente en estos pacientes. En fracción de eyección preservada, no hay nada contundente, ¿ok? Uno, en general, es tratamiento de la hipertensión, tratamiento de la cardiopatía isquémica, pero nada que haya demostrado mejorar la supervivencia. Los tratamientos que han demostrado mejorar la supervivencia son en fracción de eyección baja. Entonces, es importante, cuando uno tiene insuficiencia cardíaca, hacer un ecocardiograma y valorar la fracción de eyección para ver qué tipo de medicación los pacientes deben recibir. Gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco no viene a ser más que el volumen que sale, ¿ok?, en cada latido por la frecuencia cardíaca. Eso viene a ser gasto cardíaco, normalmente es entre 3 a 5 litros por minuto. Y cuando este gasto cardíaco se divide entre la superficie corporal, es el índice cardíaco. Índice cardíaco es gasto cardíaco entre superficie corporal, y lo normal es que sea mayor de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. ¿Okay? Entonces, gasto cardíaco, ustedes ya saben, frecuencia cardíaca por volumen sistólico, cuando eso se divide entre la superficie corporal es índice cardíaco. Presión arterial. Ustedes nuevamente estos términos fisiológicos ya los conocen. Es el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco ya lo vimos, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico ya lo vimos, depende de la precarga, que depende del retorno venoso, depende de la poscarga, ¿okay?, depende de la contractilidad del mismo ventrículo, y la resistencia vascular sistémica depende sobre todo del tono vascular. Un término también que es importante recordar, la presión arterial media, ustedes ya la saben, la presión sistólica por 2 veces la diastólica sobre 3. Ok, entonces cuando hay regulación de la presión, definitivamente inicialmente son los quimioreceptores y los barroreceptores los que hacen el control rápido de la presión. Pero posteriormente es el control a través del riñón a largo plazo de la presión arterial, y eso ustedes ya saben que se da a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando cae la presión, hay hipoperfusión renal a nivel del aparato juxtaglomerular, se libera la renina a nivel del riñón. Posteriormente, esta renina convierte la angiotensina en angiotensina, ¿okay? Esta angiotensina 1, ¿okay?, por la ECA, a nivel liberada por el endotelio pulmonar y renal, produce la angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a tener todos estos efectos. Aumenta la actividad simpática, reabsorbe sodio y agua, aumenta que se libere aldosterona, la cual también reabsorbe sodio y excreta potasio, favorece vasoconstricción arteriolar, hace que se secrete hormona antidiurética, todo con la finalidad de retener agua, retener sal, ¿okay?, aumentar el volumen y regular de esta forma la presión arterial. ¿Okay? Por último, como les comentaba, este es un tema pues bastante tedioso. De pronto ya en las siguientes clases van a ir viendo ya toda la aplicación clínica. La parte de ciclo cardíaco. Como ustedes ven, el ciclo cardíaco es una serie de eventos.
a nivel fonocardiograma, a nivel auscultatorio, a nivel eléctrico, a nivel dinámico, a nivel de presiones, como ustedes están viendo, que se dan simultáneamente, ¿ok? Como ustedes están viendo, pues se ha dividido en una fase llamada sístole, que incluye la contracción isovolumétrica y posteriormente la zona llamada deyección, cuando posteriormente la válvula aórtica se abre, sale la sangre del ventrículo izquierdo, posteriormente, ¿ok?, la presión a nivel del ventrículo izquierdo cae, ¿ok?, a nivel de la aurícula izquierda, a nivel de la aurícula izquierda. En ese momento se cierra la válvula aórtica, se abre la válvula mitral y se da en la fase de llenado, la fase de diástole, donde se cuenta con todas estas fases, que como ustedes ven, la diástole, el llenado, es la fase más larga del ciclo cardíaco. Se cuenta con la fase de relajación isovolumétrica, llenado rápido, diástasis y posteriormente, lo que les comentaba, ya un 20% de llenado ventricular final, la contracción auricular. ¿Okay? Entonces, sístole, contracción isovolumétrica y eyección; diástole, relajación isovolumétrica, llenado rápido, diástasis y contracción auricular. ¿Okay? Entonces, ven nuevamente cómo el primer ruido nuevamente coincide con el cierre de la válvula aurículo-ventricular. El segundo ruido, ¿okay?, coincide con el cierre de la válvula aórtica. ¿Okay? Ustedes están viendo aquí. Nuevamente ven como el electrocardiograma. La onda P, que es la despolarización de las aurículas, precede, ¿okay?, precede a la onda, ¿okay?, de contracción auricular. El QRS precede a la contracción ventricular. ¿Okay? Entonces, el ciclo cardíaco es toda una serie de sucesos, ¿okay?, que se dan simultáneamente y tienen una estrecha correlación. Entonces, esto es lo que les comentaba anteriormente. Diástole, ¿okay?, el volumen telediastólico, que es el volumen final con el cual se llena el ventrículo izquierdo, que es más o menos 120 centímetros cúbicos, eyecta, vimos anteriormente, en cada latido aproximadamente 70 centímetros cúbicos, y el volumen que queda es un volumen telesistólico al final de la sístole, que es de aproximadamente 50 centímetros cúbicos. ¿Okay? Volumen telediastólico 120, volumen telesistólico como 50 y volumen sistólico de 70 centímetros cúbicos. Muy bien, entonces estas son las cosas que íbamos a conversar sobre anatomía y fisiología cardíaca. Yo sé que es un poco tedioso. Ok, gracias. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, como les comentaba, es tedioso, no es sencillo, no es clínico, no es aplicable, pero como les comentaba, es fundamental esto, que tengan nociones, para que después, pues, cuando comiencen a ver imágenes, electro, pacientes, tomografía, ¿okay?, por ahí los que entran a sala, cateterismo, tengan mayor noción, mayor ubicación y tengan mayor correlación de todo esto en cada uno de los pacientes. Ok, si no hay ninguna T, doctor. Cuando habla de descarga, se refiere a la contracción del ventrículo, pero hay otra variable que específicamente se refiere a la contractividad. No, o sea, postcarga se hace referencia. Una cosa es contractividad, que es, digamos, intrínseco del músculo cardíaco. La postcarga, ¿okay?, es la tensión tensión que tiene que generar el ventrículo izquierdo, la tensión que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para que la sangre eyecte y salga del ventrículo. ¿Okay? O sea, contractividad hace referencia solamente a la propiedad contráctil intrínseca del mismo ventrículo. Postcarga es la tensión que tiene que vencer para que la sangre salga del ventrículo. ¿Okay? Esa postcarga depende en general
de la salida misma del ventrículo, como les comentaba, a veces puede haber obstrucciones a la salida ventricular. Puede depender de la misma válvula, la válvula aórtica, que puede ocasionar una resistencia. A veces puede depender, ¿okay?, de la resistencia sistémica. Definitivamente, si hay un paciente, por ejemplo, que tiene, un paciente, pongámonos en el ejemplo, un paciente que tiene una estenosis aórtica, tiene una poscarga aumentada. Si es un paciente, por ejemplo, que está en estenosis aórtica y por A o B está chocado, tiene vasopresores, los vasopresores aumentan la resistencia vascular sistémica, va a ser mayor, muchas veces a veces perjudicial, porque aumenta sobre la válvula obstruida, aumenta mayor resistencia y mayor dificultad para que muchas veces el ventrículo eyecte, y eso hace que haya menor volumen de eyección hacia la parte periférica, menor gasto cardíaco, menor perfusión cerebral, menor perfusión renal, comienza a haber daño multiorgánico, ¿no? Entonces, la resistencia vascular, la poscarga depende en general de la salida ventricular, de la válvula sigmoidea y también de la resistencia sistémica hacia el frente. Sí, doctor. ¿Me podría precisar los momentos del tercer y cuarto ruido? Sí, claro. En general, ustedes recuerdan que el cuarto ruido se da por la contracción auricular y el tercer ruido se da en el momento del llenado ventricular. Son momentos completamente distintos. ¿Okay? Vamos a poner la gráfica. Ok, acá no aparece cuarto ruido, pero vamos a comentarlo acá. Cuarto ruido se produce cuando se produce la contracción auricular. Ustedes están viendo acá la onda P, la despolarización de las aurículas, contra un ventrículo que es un ventrículo poco distensible. Entonces, es un ventrículo en general, tercer, cuarto ruido. Ustedes recordarán, tercer, cuarto ruido son criterios mayores de insuficiencia cardíaca frágil. Cuando uno escucha para un paciente que está con disnea, un paciente que tiene insulación yugular, o que viene en edema agudo pulmonar, o que tiene disnea paroxística nocturna, o que tiene una cardiomegalia, escuchan tercer ruido, eso es un criterio mayor de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando escuchen ustedes tercer o cuarto ruido, es valorar como una presunción diagnóstica de insuficiencia cardíaca. Cuarto ruido, como les comentaba, en primer lugar, cuarto ruido, o sea, la aurícula izquierda se contrae contra un ventrículo izquierdo poco distensible. ¿Por qué? Como les comentaba, en la insuficiencia cardíaca, muchas veces el ventrículo izquierdo no tiene capacidad de eyección adecuada. Es decir, ya no se llena como 120, pero ya no eyecta 70, eyecta 40. Al final de la sístole se queda con mayor volumen. Si llenaba 120 y ya no eyecta 70, eyecta 40, se queda con 80. En la siguiente diástole, cuando viene al final de la diástole, la contracción auricular, la sístole auricular, cuando viene la contracción auricular para darle mayor volumen a ese ventrículo izquierdo ya tiene gran remanente, se quedó con 80. Ese llenado, ¿okay?, auricular con un ventrículo izquierdo que está poco distensible porque se quedó con un remanente, ¿okay?, es lo que ocasiona el cuarto ruido. Entonces, el cuarto ruido indica que es un ventrículo izquierdo que tiene poca capacidad de contracción porque se quedó con un mayor remanente, ¿okay?, y indica que hay una contracción auricular contra un ventrículo izquierdo poco distensible. Entonces, cuarto ruido es eso. Cuarto ruido es una contracción auricular con un ventrículo izquierdo poco distensible. Y si ustedes están viendo acá, el cuarto ruido, como les comentaba, se da después de la contracción auricular. Entonces, el cuarto ruido se da antes, mucho más pegado al primero. Entonces, el cuarto ruido es mucho así: pámpara, pámpara, pámpara. En cambio, el tercer ruido, como ustedes están viendo acá, está mucho más pegado al tercer. Escucha. Eso es más un tercer ruido. En cambio, el cuarto ruido, cuando tengan oportunidad de escucharlo, escuchan pámpara, pámpara. Está mucho más pegado al primero que al segundo. Es cuestión de oído, pero de repente lo van a poder ver.
Y el tercer ruido, ¿ok? El tercer ruido es, nuevamente, como ustedes están viendo, es en la fase, ¿ok?, de llenado rápido. ¿Cómo está viendo, doctora? Entonces, el tercer ruido, ven acá, es en la fase de llenado rápido. Está mucho más cerca al segundo, ¿ok? ¿Ok? Y se da por un llenado ventricular rápido, ¿ok?, en un ventrículo izquierdo también poco distensible. En cambio, como les comentaba, el cuarto ruido se da por la contracción auricular, ¿ok? Y es un ruido, ¿ok?, mucho más pegado al primero. Entonces, tercer ruido, en la fase de llenado rápido, en un ventrículo poco distensible. Cuarto ruido, lo mismo, pero debido a la contracción auricular, ¿ok? Muy bien, ¿alguna otra duda? Pero, según lo que yo he leído, incluso Guadalajara marca que el tercer ruido no es un ruido que sea patológico. Hay situaciones en las que no. O sea, yo sé que sí, cuando hay un ventrículo poco distensible, cuando está llenando. No, más bien no entiendo qué tiene que ver que el ventrículo sea poco distensible si es en la fase de llenado rápido, pero más bien me hablaría a lo mejor de un retorno venoso aumentado. Es normal en niños y en mujeres embarazadas, por ejemplo, y en algunos pacientes que no tienen ninguna otra cardiopatía de fondo. Entonces, ¿no sería más bien como por aumento del retorno venoso o como por...? Claro, en general no son las únicas condiciones, ¿no? O sea, yo les comentaba definitivamente, por ejemplo, insuficiencia mitral, CIB, PSA, puede condicionar un tercer ruido. Como les comentaba, definitivamente no son las únicas condiciones, eso hay que tener claro. Lo que sí puede estar presente, y es un criterio mayor, como les comentaba, insuficiencia cardíaca, pero no son las únicas condiciones de tercer ruido. Definitivamente un aumento del flujo, como tú comentabas, por ejemplo, hacia el lado izquierdo, un CIB, un PSA, una insuficiencia mitral severa, puede condicionar que haya gran volumen, como recopita mucho o llega mucho hacia el ventrículo izquierdo. En la siguiente diástole haya gran volumen hacia el ventrículo izquierdo, un ventrículo izquierdo que ya no tiene mayor capacidad de distensión, ¿okay?, o un ventrículo izquierdo, por ejemplo, hipertrófico, también puede condicionar tercer ruido, y ese gran volumen de llenado ocasiona el ventrículo izquierdo. Es cierto, no solamente es insuficiencia cardíaca, puede haber otras condiciones que pueden condicionar tercer ruido. Y la otra condición que comentas también es cierto, en niños puede haber un tercer ruido y no ser necesariamente patológico en niños. ¿Okay? ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Muy bien, gracias doctores, muy amables por su atención y éxitos en sus votaciones. Agradecemos bastante, doctor, su participación, por lo cual tenemos el primer ponente, tenemos sus... gracias.